Eh, Hola, muy buenas tardes. De hecho, ya tengo rato sin haber empezado a grabar o continuado con la serie. Pues hemos estado un poquito atareados, ocupados en algunos detalles. Y bueno, hemos estado trabajando a la par, siguiendo desarrollando parte de la serie. De hecho, esta serie va a tener hasta, si mal no me equivoco, una siguiente, hasta la cuarta y la mejor quinta semana, dependiendo. Y bueno, una de las partes interesantes es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Hay por ahí, primero que nada, saludos a cada uno que se haya conectado y que pueda edificarle en su vida sobre todo. Y bueno, inicialmente acuérdense que comentábamos que esto era primordialmente basado en el Apocalipsis 2, cuando Dios habla precisamente a las iglesias, ¿no? Y esto está súper interesante, de hecho vamos a ir viendo poco a poco las cosas, vamos a ir desglosando lo que hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, por ahí eh, les comentaba también de detalles bastante interesantes, ¿no? Vamos a estar viendo la parte del canal, bueno, el canal que se está desarrollando poco a poco y hemos estado trabajando en él. Y de alguna manera, bueno, vamos a estar continuando haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ir viendo un poquito el detalle de la presentación, lo que vamos a estar viendo en estos 30 minutos. Prácticamente vamos a estar viendo todos los detalles donde habla precisamente el Señor a través de la palabra y todo lo que vemos de alguna manera estar enfocados, ¿no? Bueno, uno de los detalles que hemos estado viendo es qué está pasando en el mundo. Bueno, si nos damos cuenta, bueno, ahorita ya entramos en otra etapa un poquito más compleja, por no llamarlo de otra manera, y donde ya los tiempos son cortos y uno, como dice el dicho, el que está atento y que escuche, y sobre todo estar atentos en lo que Dios está hablando, ¿no? Qué es lo que puede pasar, qué es lo que está bíblicamente estipulado en estos tiempos. Y bueno, ¿no? Poco a poco vamos a ir viéndolo todo esto. Y bueno, dentro de esto, nada más un chancito, ahorita vamos a estar viendo lo que vamos a presentar. Y bueno, obviamente comentábamos, ¿no? Esto está basado en Apocalipsis. Y dentro de Apocalipsis, bueno, vamos a estar viendo unos detalles interesantes, ¿no? Sobre todo por lo que habla Jesús, lo que habla a través de su palabra y lo que habla a través de la Biblia, ¿no? Este mensaje va precisamente dirigido a Tiatira, Tiatira precisamente, eh, un poquito orientado a lo que ha estado pasando, ¿no? Obviamente comentábamos, esta serie la llamamos el efecto covidiano, qué es lo que ha estado pasando en estos días, qué es lo que ha estado surgiendo, qué es lo que ha estado ocasionando inclusive situaciones dentro de casa, fuera de casa, familias, en hijos, en relaciones interpersonales, en las escuelas, en los trabajos, en todos lados, ¿no? Tuvo un efecto bastante fuerte, ¿no? Y bueno, por ahí iniciamos con parte de lo que vamos a estar hablando. Perdón ahí. Mm, Uno de los detalles que vamos a estar hablando, bueno, es de la iglesia a la que le habla el mensaje ahora es a Tiatira precisamente. Y bueno, vamos a iniciar, bueno, ¿qué es lo que comenta en Apocalipsis 2, bueno, el 19, donde dice, yo conozco tus obras, eh, y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras prosperan y son más que las primeras. Fíjense cómo el Señor hace referencia a, bueno, en todas las partes donde habla hacia las iglesias siempre menciona esta parte de yo conozco tus obras, o sea, realmente no pasamos desapercibidos de parte de lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que está haciendo con las iglesias, lo que se está dejando de hacer y lo que se está observando, ¿no? Y bueno, detalles interesantes es que en esta parte Dios está trabajando en cada una de las iglesias, ¿no? Y bueno, lo que nos damos cuenta es que reconoce Jesús el amor que tiene hacia las iglesias, el amor que tiene la iglesia hacia las personas, la fe que se tiene y el servicio y la paciencia que se ha tenido al estar trabajando eh, con el ser humano sobre todo, porque a veces pues desafortunadamente pues hay situaciones que conllevan que la gente inclusive se mueva de iglesias y cosas así, ¿no? Pero bueno, pero dice, son más que las primeras las obras. Un dato interesante que, bueno, continuamos un poquito,
Y menciona una parte que lo quiero enfatizar un poquito más en esto porque sí es algo, de hecho lo desglosé bastante por ahí. Pero bueno, seguimos en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicación, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eh, Buscando un poquito más, bueno, si nos ahondamos un poquito más en la palabra, bueno, ¿quién fue Jezabel, no? De hecho, Jezabel tuvo una historia bastante interesante, ¿no? Bastante fuerte, de hecho, lo que ella hacía cuando estuvo ahí, si no me equivoco, de reina. Y lo que empezó a hacer fue hacer de las suyas, ¿no? Hacer las cosas conforme a su deseo y a sacar al pueblo de Dios de su propósito, ¿no? Y bueno, por ahí vamos a ver, bueno, quién era Jezabel. Bueno, Jezabel es reconocida como una modelo de la vanidad, precisamente de maldad, la mentira y el control y manipulación sobre la gente. Prácticamente podríamos decir que es una persona que ocultaba sus intenciones y hacía las cosas a su manera, ¿no? Y de repente esto, bueno, ocasionaba que la gente fuera manipulada, fuera retirada inclusive del propósito de Dios de alguna manera, si lo vemos así. Y bueno, esta era el Jezabel, cómo se conducía, ¿no? Pero también, bueno, de alguna manera, era una persona que dentro de la palabra, por ahí lo podemos, por ahí se me hace que lo puse más adelante, precisamente donde ella muere de una manera muy fuerte, muy dura, podemos pensar hasta muy cruel, muy fea en realidad. Eh, pero eso fue parte de un proceso, ¿no? Cuando ella siguió con unas actitudes, con inclusive dañar al pueblo, y ella pierde la vida de una manera muy fuerte y lo que dice en la palabra así textualmente fue comida por animales, ¿no? Por ahí lo pueden buscar. Por ahí creo que viene la liga. Y bueno, antes de que se me pase, acuérdense que bueno, por ahí les voy a poner la presentación hasta donde está hasta el día de hoy. Y pueden bajarla si es que les sirve, de alguna manera pudiera ser de edificación para sus iglesias o para su casa o para indagar un poquito más, ¿no? La idea es que ustedes vayan creciendo y sobre todo que podamos ir escudriñando en la palabra y que entendamos todos los detalles importantes, ¿no? No lo que nosotros queremos decir, sino lo que viene simplemente en la palabra, ¿no? Y bueno, continuamos un poquito más ahí, sin más preámbulo, y bueno, en el versículo 21 que menciona que les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense, eso es algo bien interesante, qué conducta tenía Jezabel en ese momento, qué hacía Jezabel en ese momento. Y de alguna manera Dios reconoce que esta persona ocasionaba que su pueblo cayera. Y entre esta situación, bueno, de alguna manera el Señor tenía tanta paciencia y decía, bueno, estoy esperando que te arrepientas, te estoy dando la oportunidad de que recapacites, que reconozcas lo que está sucediendo. Pero dice, pero no quieres precisamente, pero no quieres y no quieres arrepentirte y quieres continuar precisamente en la parte de fornicación. Obviamente no nada más se refiere a ese tipo de fornicación, sino se refiere a no buscar a Dios de la manera correcta, de hacer precisamente su voluntad en vez de hacer lo que Dios le mandó a hacer, ¿no? Y es donde ahí empieza la parte interesante, ¿no? Como si nos vamos a un contexto bíblico y si nos vamos a lo que estamos viendo ahorita actualmente en la sociedad, lo que está pasando en las familias, obviamente si sumamos el hecho de que durante todo este tiempo que se ha pasado con lo del COVID y con lo que ha pasado, pues entramos en una etapa de crisis a nivel mundial, de crisis a nivel espiritual, y de crisis en familias, crisis en hogares, crisis en casas, con los hijos. Y entonces empieza a ver esa parte, ¿no? Y bueno, esto es conllevado obviamente con lo que ha estado sucediendo en el transcurso de prácticamente casi 2 años y medio, o casi 3. De hecho, comentaban ahora unos alumnos que tengo por ahí, que decían, oh, o sea, nos vamos a ir de puente y vamos a vernos después de un año, ¿no? Y se me hizo curioso porque se yo, ¿cómo es posible? Y luego, pues sí, más o menos concuerda en las fechas que se hizo el toque de queda y pues que ya nadie podía salir ni entrar a su casa y tenían que estar encerrados, ¿no? Y es bien, pues bastante interesante. Y bueno, continuando, bueno, mencionaba en el versículo 22 que aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran.
si no se arrepienten de las obras de ella. Obviamente aquí estamos hablando de un contexto relacional, ¿no? Pero también si nos vamos un poquito más a fondo, quiere decir que de alguna manera si nosotros seguimos con esas conductas y con esas situaciones, lo que va a pasar es que Dios va a tomar batuta en el proceso, y ese proceso, bueno, pues te va a mandar a la cama, ¿no? O te va a tumbar, o va a haber situaciones que tú no vas a poder manejar, y en ese momento te vas a quedar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, si no te arrepientes de las obras que se han hecho, bueno, pues habrá de alguna manera, pensándolo así, consecuencias que de alguna manera Dios te las pudiese mandar, ¿no? Si nos vemos todo eso, bueno, es algo complicado un poquito, pensándolo sobre nuestras vidas. Dices, híjole, pues si tengo a lo mejor ciertas conductas, ciertas acciones, y me doy cuenta que estoy fuera de los principios de Dios, es lejos de la casa del Señor, y aún así no me arrepiento, sino sigo ciego, sordo y mudo, pues entonces empieza a haber un detalle donde Dios ya te empieza a decir, ok, eh, como dicen aparte, la mayoría de las veces, ¿no? Llegamos a caer en la voluntad permisiva de Dios, y bueno, pues llega a ser un pequeño detalle, ¿no? Cuando ya caes en la voluntad permisiva, ya no estás dentro de la voluntad de Dios, sino estás en una voluntad donde Dios permite que pases por una situación, por unos detalles, para que agarres la onda, ¿no? Que esa es la parte más difícil, ¿no? No es lo mismo cuando obedeces a cuando lo haces eh, obligatoriamente, ¿no? Y bueno, continuamos un poquito, ¿no? Y bueno, ¿y qué menciona en el versículo 23? Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Interesante, y muy, muy, muy claramente lo dice, ¿no? Eh, Probablemente no se vaya contra la persona que que no está haciendo la voluntad de Dios, sino se va a ir contra sus hijos, que eso es algo mucho más serio, mucho más grave. Yo creo que es donde nosotros tenemos que reconocer, ok, si yo estoy fuera de la voluntad de Dios y estoy saliéndome de los caminos, no me va a llamar la atención a mí. A lo mejor sí, de alguna manera. ¿Y dónde más te va a doler? ¿Dónde te duele más? Pues en los hijos. Y algo más interesante que menciona por ahí, bueno, dice, ¿sabes qué? Ok, pero yo escudriño tu mente y tu corazón. A pesar de que tú me digas Señor, Señor, como dice en la palabra, ¿no? Pero puedes decir, yo no te conozco, ni siquiera tengo relación contigo. ¿Cómo es posible que me digas Señor, Señor, si no te conozco a ti? Si ni siquiera escudriñas mi palabra, si ni siquiera la lees, si ni siquiera te acercas a mí. ¿Cómo me dices Señor, Señor? ¿A quién está diciendo Señor, Señor? Como dicen, ¿no? Como dice, hay que ser claros en todos esos detalles, ¿no? Y bueno, y te daré, por ahí menciona, bueno, te daré según vuestras obras. Obviamente, eh, por ahí hay una parte donde menciona, bueno, que en ocasiones lo que siembras cosechas, y desafortunadamente así llega a suceder con nosotros, ¿no? Si no obedecemos la voluntad de Dios, o no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, bueno, entonces entramos en una voluntad permisiva, y va a escudriñar nuestra mente y nuestro corazón, y va a decir, ok, bueno, estás haciendo mi voluntad, ok, bueno, vamos para adelante. Si no estás haciendo mi voluntad, bueno, ahí vas a caer en un proceso difícil para ti, obviamente que conlleva mucho más acciones, mucho más detalles, mucho más situaciones que podrás vivir, ¿no? Y esto es bien interesante. Bueno, aquí, ojo, de hecho no lo mencionaba yo, no es que no lo mencioné. Un detalle interesante, estamos hablando, si se fijan, todo esto va basado un poquito más a Jezabel, pero estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando de nuestro hogar, de nuestra familia, la conducta que nosotros tenemos, permisiva inclusive, dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, que ocasiona que nosotros tengamos estas situaciones que estamos viviendo en algunos casos, o que están viviendo en algunos casos. Bueno, tiene mucho que ver qué es lo que hemos estado permitiendo, de alguna manera, consciente o inconscientemente, pero esos detalles, bueno, terminan que nuestras obras tengan acción, y que nuestras obras las use, como dice Satanás, como acusador hacia con nosotros, ¿no? Que esa es la parte más difícil, ¿no? La parte que empezamos a cosechar, porque inconscientemente nosotros llegamos a permitir que esas situaciones se acrecenten en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, seguimos un poquito. Por ahí mencionaba precisamente lo de la reina Jezabel. Bueno, ¿dónde lo pueden encontrar por ahí? Las historias bíblicas, bueno, en Primera de Reyes 16, 31, 32, Primera de Reyes 18, del 13 al 43, al 46, perdón.
y Primera de Reyes 19 del 1 al 3 y Primera de Reyes 21 del 1 al 16 y Segunda de Reyes del 9 del 1 al 37. Obviamente ustedes tendrían que leer toda la historia de Jezabel para entender el contexto, la conducta que ella tenía y sobre todo el poder que tenía sobre influir a un pueblo para llevarlo a postrarse. Menciona por ahí la palabra precisamente de que era como si se fueran a postrarse sobre los dioses ajenos a Baal. Entonces ella ya empezaba a hacer cosas incorrectas delante de Dios y pasaron muchos años hasta que Dios toma cartas en el asunto y de hecho sucede que fallece de una forma bastante horrenda, ¿no? Por ahí pueden checarlo. Y bueno, eso se los pongo como contexto, no lo puse así desglosado porque no era tan importante, ¿no? De alguna manera era parte de la base, pero no nos vamos a quedar con esa parte, ¿no? Sin nada más describir qué es lo que hacía ella y bueno, si quieren tomarse el tiempo para leerlo, bueno, tómense ese tiempo, eh, léanlo poco a poco porque sí es bastante la historia de ella y qué es lo que hacía, ¿no? Cómo la hacía y todos los detalles interesantes, ¿no? Y bueno, por ahí una de las partes que menciona es del corazón. Bueno, si se fijan, habla del corazón y que también nos analiza nuestra mente, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Sobre todo. Y bueno, dice, uno de los detalles en Proverbios 4 menciona, bueno, que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Fíjense que muchas de las veces nosotros descuidamos nuestro corazón y no guardamos nuestra vida y permitimos que a través de nuestras bocas entren en situaciones, salgan palabras inclusive y entre iniquidad. Y bueno, eso que nos ocasiona que nosotros nos empecemos a engañar. De hecho, es uno de los detalles más interesantes donde empieza a suceder que el que se engaña es uno solo prácticamente en vez de decir y reconocer que Dios es el que está haciendo un proceso, pero no, nuestro corazón a veces nos llega a no cuidarnos, a engañarnos sobre todo, y es donde empezamos a tener situaciones complejas, ¿no? Y bueno, por ahí uno de los detalles bastante interesantes, bueno, dice, tus ojos miren lo recto, el mismo en Proverbios 25, 4, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No nada más es que guardes tu corazón, sino también que mires dónde vas caminando, si estás haciendo lo correcto delante de Dios. Examina tus sendas de tus pies, donde tú vas pisando, donde vas caminando, y que todos tus caminos sean rectos. Fíjense qué interesante porque mucho de esto que se ha estado viviendo en familias tiene mucho que ver por habernos alejado de lo que viene siendo de la casa de Dios, del que viene siendo el propósito de Dios. Y esto ocasiona que tu corazón esté en otro lugar y tus caminar sea otro, empiezas a irte, como dice, por un ladito, ¿no? Pensamos que vamos en la misma dirección, dicen que, de hecho el otro día escuchaba por ahí un pastor que mencionaba, dice, bueno, es que Satanás es bien especialista en hacerte una línea casi exacta, casi igual. Se ve idéntica, pero ¿sabes qué? No es, porque va a un lado, casi podemos llamarlo paralela, ¿no? Pegadita, pero no cae en la misma voluntad de Dios. Por eso menciona precisamente que tus ojos miren lo recto y que examinen las sendas donde tú estás, donde vas pisando, para que esas sendas que vas tú examinando, mires dónde estás pisando y sobre todo que sean caminos rectos delante de Dios. Acuérdense de una parte importante, siempre nosotros cualquier cosa que hagamos al primero, que tenemos que preguntarle. Obviamente, si estás casado, bueno, tendría que ser consensuado, ¿no? En el caso de sus esposos, eh, pero primero tienes que preguntar a Dios. A veces lo hacemos al revés. Hacemos todo y luego después, Señor, pues ayúdame porque ya me tiene un problema. Bueno, espérame. ¿Cuándo le preguntaste a Dios? ¿Antes o después? Y es donde empieza el problema. Porque a veces lo hacemos después y no antes. Y a veces Dios te dice, sabes que no lo hagas. Y vas y lo haces. Entonces se llama de otra manera. Si más, entras a la voluntad permisiva y por terquedad terminas en una situación complicada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar su camino y sobre todo que podamos encontrar ese camino en las sendas que Dios nos marca, ¿no? Y bueno, continuando un poquito, por ahí
me gusta mucho leer un poquito, de hecho por ahí lo tengo, el libro de Daniel Aviv, y menciona algo muy interesante, ¿no? En una charla que tuvo por ahí lo debe estar en el canal de YouTube si quieren buscarlo por ahí, pero menciona algo, el corazón yace una verdad mucho más profunda, donde te permite ver mucho más allá de la mente. El corazón, al primero que engaña es a su propio corazón, y eso es bien interesante. Muchas de las veces nosotros eh, nos engañamos, que es lo que comentaba hace rato, nos permitimos engañarnos porque pensamos que es la misma recta, que es el mismo camino, pero a veces no estamos en el camino porque no le preguntamos a Dios. Entonces, no es el camino. O sea, pero como dicen el dicho, ¿no? Pues Satanás es especialista de poner una cosa exactamente igual, que podías pensar que era igual, pero es una imitación. Es como las marcas, ¿no? Cuando hablamos de una marca, bueno, podría decir que es, ahora sí que Gol, como dicen, ¿no? Que pudiera ser un pantalón de la marca X y esa marca es una copia exactamente igual al otro. Y se mira igualito, pero la calidad, el proceso que tiene es diferente. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo, sale inclusive 40% más barato. Entonces te das cuenta que pues no es igual, no es igual. Y así es Satanás, es especialista en darnos lo idéntico a nuestros ojos, a nuestro parecer, pero no es lo correcto y no es el adecuado. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, y también por ahí, otro de los detalles que escudriñando un poquito más la palabra, bueno, también en Jeremías 17, de 9 al 11, menciona que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y esto es súper interesante. Fíjense cómo lo remarca, ¿no? Que un corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriña la mente y pongo a prueba el corazón. Ojo, esto es bien interesante. Escudriña la mente y escudriña y prueba el corazón. No nada más es tu corazón lo que ve Dios, también es tu mente lo que tú estás pensando, lo que estás inclusive está premeditando o haciendo vagamente, ¿no? O que lo estás pensando pero no lo haces y cosas así, ¿no? Pero pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. O sea, a pesar de que tú hagas, que tú planees, que tú pienses que es lo correcto, eh, el pago que vas a tener de tu conducta va a ser en base al resultado de tus obras, si tú haces lo correcto delante de Dios o no. De hecho, cuando pasó la situación en Génesis, cuando fue lo de Caín y Abel, un dato interesante es que Dios ya conocía el propósito de Caín y Abel, y el detalle aquí interesante es, Dios mismo le dice, en tus manos está hacer lo correcto, pero depende de ti. Ojo, depende de ti. Si haces lo correcto, no va a pasar nada, no vas a cosechar la maldición, no vas a estar marcado, pero si no, vas a estar marcado y va a suceder esto. Y esto es un dato bien curioso porque esos detalles los ignoramos en ocasiones, ¿no? Y decimos, no me pasa nada. No, espérame, no te pasa nada en el momento probablemente, pero después sí. Después hay ¿cómo le llaman? Repercusiones o cosechas de las cosas que uno hace. Entonces es la parte más interesante, ¿no? Donde nosotros tenemos que buscar y escudriñar la palabra, pero sobre todo sopesar nuestra mente y nuestro corazón en base a lo que Dios, los estatutos que Dios establece. No a lo que nosotros creemos, no a nuestras creencias personales, no, simplemente con la palabra de Dios, ¿no? Y esto es un dato bastante curioso, ¿no? Y bueno, dentro del mismo en Jeremías, lo conozco yo y el Señor que escudriña la mente y lo pongo a prueba el corazón, que es lo que estábamos platicando ahorita. Que pago a cada uno según su conducta y según sus resultados será de las obras es lo que va a cosechar, que es lo que comentaba hace rato, ¿no? Y bueno, dentro del mismo, el que amontona riquezas mal habidas se parece a la perdiz, que cubre los huevos que no puso. Esto cuando lo estaba leyendo estaba así como que es en serio. Fíjense, me ha tocado ver a mucho en el transcurso de vida, ¿no? Darnos cuenta que a veces hay riquezas que hacen las personas mal habidas y que cubren precisamente como menciona ahí, ¿no? Que cubre los huevos que no puso. Y a la mitad de la vida pierde esas riquezas y al final se queda como un tonto o sin nada.
Esto es bastante interesante. De hecho, en estos últimos semanas o meses, yo creo que me ha tocado darme cuenta de bastantes detalles interesantes donde gente que tenía mucho dinero, gente que tenía muchos proyectos y tú dices, no, pues es bien próspero. Y resulta que entre esos detalles pues botaron cosas así, podríamos decirles turbias, ¿no? Entonces te das cuenta que pues entonces lo que cosechó no fue porque sí, sino fue porque realmente había algo incorrecto delante de Dios. Y Dios, pues al final de cuentas, Dios es justo, ¿no? No te va a dejar que salgas librado de alguna manera, o si te deja, a lo mejor te saldrás librado en algún tiempo, en algún momento, pero no significa que no vayas a cosechar eh, la voluntad de Dios en el momento. Obviamente, pues Dios se encarga de corregirte y de hacer y deshacer, ¿no? Y bueno, entonces fíjense cómo lo menciona de esta manera y se me hizo muy interesante, o sea, que no nada más escudriña tu mente, escudriña tu corazón, mira tus conductas y tus propósitos que tú quieres hacer, si son correctos o no son correctos, si están en los caminos de Dios, que eso es una parte bastante interesante. Y sobre todo cuando hay detalles donde son cosas que son malavidas, son cosas o riquezas que obtuviste de alguna manera incorrecta, al tiempo Dios las cega, ¿no? O sea, Dios empieza a restituir a lo mejor lo que hiciste mal y resulta ser que en lo que hiciste mal, bueno, pues ahí eran las riquezas que tenías y Dios se encarga de quitártelas, ¿no? En su momento. Obviamente, cuando existe la misericordia de Dios, Dios te permite que conserves algunas cosas, pero en la mayoría de las veces no sucede así. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Y bueno, uno de los detalles que mencionaba por ahí, y la parte más importante, bueno, que a mi punto de rescatarlo es eh, cómo es y qué escudriña Dios, ¿no? Escudriña tu corazón, escudriña tu mente y checa que en base a tus obras Dios te puede pagar lo que hagas. Entonces eso es donde empieza el detalle, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando ahorita dentro del el ámbito, en las iglesias, en las situaciones que se están viviendo como familias? Bueno, este detalle del tiempo tan largo de, de estar encerrados, de vivir crisis, entrar en crisis las familias, entrar en crisis los hogares, bueno, empezó a ocasionar que Dios empezara a darse cuenta de qué corazón tenías, ¿no? Qué corazón, qué buscabas delante de Dios. Y entonces empieza a darse uno cuenta de que, bueno, Dios escudriña tu corazón, pero así como escudriña tu corazón, escudriña tu mente. Y entonces en base a eso, Dios te va a dar respuesta, ese correcto o incorrecta, ¿no? No existe el correcto o incorrecto, simplemente obtendrás algo de esto, ¿no? Entonces es ahí donde empieza el detalle, ¿no? Entonces, si nosotros realmente en todo este tiempo, estamos hablando de prácticamente casi ya 2 años y medio, donde ya nosotros debimos de habernos dado cuenta dónde estábamos mal, eh, qué es lo que Dios permitió precisamente para que nosotros regresáramos al camino de Dios, que ese es un detalle bastante interesante. Y entre eso que fuimos regresando a los caminos de Dios, bueno, hubo procesos en algunos casos bastante dolorosos, eh, pero entre esos procesos, bueno, también Dios sopesó tu mente y sopesó tu corazón. Y bueno, la gente que se arrepintió y que buscó directamente a Dios y buscó su presencia y buscó su restauración, Dios se encargó de restaurar, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente mucha gente sigue atorada en esta situación. Eh, Obviamente existe otro detalle, bueno, empieza también, ahorita que estamos viendo la guerra y empieza a haber otra vez tensión entre los hogares, miedo entre las familias, qué va a pasar, qué va a suceder. Obviamente aquí la parte importante, bueno, pues es seguir orando por la familia, que por ahí lo puse hasta el final en la oración. Seguir orando en la familia, seguir orando por la estructura familiar, que es lo más importante, por los hijos, por la sanidad, por la restauración, si hay algunos hijos que estén viviendo depresión por estar encerrados, por perder amistades, por perder relaciones, y que Dios restaure esas relaciones en los hogares, en las familias y en las casas, ¿no? Y bueno, dentro de esto es bien interesante, ¿no? Nosotros podemos ver qué propósito tenía en el caso de la palabra de Jezabel,
qué fue lo que hizo, qué fue lo que estuvo incorrecto, pero fíjense cómo en su misericordia Dios le dice, ok, arrepiéntete, arrepiéntete, búscame a mí, busca tu presencia, búscame y yo me encargaré de restaurar, de restituir todo lo que se fue corrompido, lo que fue roto, lo que fue quebrado. Yo me encargaré, pero primero yo voy a sopesar tu corazón, tu mente, tus acciones. Y en ese proceso, bueno, pues va a haber restauración. A lo mejor muchas veces, como dice el dicho, pues a lo mejor no te va a gustar, pero pues es parte del proceso, ¿no? Y bueno, eh, me gustaría de alguna manera culminar con una oración por las familias, por la restauración, por por la protección de la estructura familiar, que es una parte bastante importante. Acuérdense que qué es lo que empezó a hacer Satanás. Bueno, empezó a confundir, a degradar todo lo que es familia. Lo familia es lo que no le importa. Lo que menos le importa es que esté restituida y que sea eh, como un estandarte de vida en las familias y esas familias tengan una estructura de protección hacia los hijos. Entonces, todo eso nos da como resultado que las personas estén viviendo en crisis, que estén viviendo situaciones donde los hijos son afectados, donde la familia es afectada, donde las relaciones interpersonales fueron afectadas inclusive. Y bueno, concluyendo con esta serie, es muy importante seguir orando por las familias. Les encargo mucho y estén orando por cada una de sus familias, por su protección, por su bendición, por todo lo que Dios quiere que hagamos. Y sobre todo, pues que oremos por que esa estructura familiar esté correcta, ¿no? Delante de Dios. Y pues me despido orando. Padre, te damos gracias y te pedimos que bendigas a cada uno de los hogares representados, Padre, que bendigas a cada una de las estructuras familiares que